Grabamos segunda ronda del día 28 de octubre. Estábamos muy inspirados con el fallo Anadón, razones de trascendencia. ¿Quién estaba leyendo? Yo, Luz. Luz, Adrián. Existen razones de trascendencia tendientes a preservar y fortalecer el rol institucional de la Corte, que justifican la utilización de un riguroso criterio hermenéutico de los supuestos en el que dan un lugar a su competencia apelada, para que de este modo lleve a cabo una profundización del ejercicio de su jurisdicción constitucional más eminente. A tales fines, se deben dejar aquellos casos que desnaturan la función constitucional de la Corte. Eso había dicho para el rol que apenas, pero me había olvidado de las razones de trascendencia. Bien, esas razones de trascendencia, ¿sí?, van a llevar a aplicar un criterio riguroso, dice, hermenéutico. Fíjese que ya lo venimos estudiando hace rato, los criterios hermenéuticos, y la Corte lo va a aplicar para restringir al máximo su competencia. Entonces, va a decir, para que yo actúe en alguna causa, se tienen que cumplir estos criterios de relevancia. Y tienen del considerando 11 al considerando 15, ¿sí?, que la Corte va a aplicar ese criterio de relevancia, cada vez más restringida. Claro, ahí detalla también lo que sería la supremacía constitucional en el considerando número 11, y en el considerando número 12 establece todo lo que sería derechos humanos. Explica todo lo que sería la incorporación de los derechos humanos. ¿Por qué es importante todo eso? Porque por un lado, tiene que hacer hincapié en cuál es su función trascendental. Dice, mire, yo me tengo que ocupar de esto, de esto, de esto, de esto. Para eso existo. ¿Sí? Supremacía constitucional, interpretación de los derechos fundamentales, aplicación de los tratados de derechos humanos, garantías básicas individuales, principios republicanos, todo eso que venimos viendo desde el primer día, ¿sí?, y ser un poder del Estado, o sea, la relevancia institucional que tiene esta Corte, y todo eso lo realza para al mismo tiempo decir, mire, de todo esto no me voy a ocupar. Como ya había dicho Nitkovich, de estas apelaciones de seguridad social que no tienen ningún sentido, solamente dilatar los pagos, de eso no me voy a ocupar. Y en este caso, ¿qué es lo que va a dejar afuera? ¿Qué es lo que saca del recurso ordinario? ¿Qué deja afuera? ¿O qué criterio va a relativizar de los que conocíamos para acceder a la Corte vía recurso ordinario? Fíjense, en el considerando... Número 13. ¿Perdón? ¿Puede ser? ¿Puede ser el considerando número 13? 14, digo. 14. Bien, vamos al considerando 14. Segundo párrafo sería. Sí, ahí lo que va a decir es, mire, este criterio de trascendencia gobierna todas mis actuaciones. Por un lado va a decir la competencia originaria, y el párrafo siguiente, la competencia apelada extraordinaria, ¿sí?, no la apelada ordinaria. Entonces dice ahí cómo se ha ido restringiendo, pone ejemplos de cómo se ha ido restringiendo su competencia. En un caso, en la competencia originaria, que no podés ir a discutir cuestiones de prueba, de hecho, y en la apelada, fíjense que dice que hay una frase que es muy importante, que no se trata... Una tercera instancia ordinaria, dice. ¿Qué sería eso? Una tercera instancia ordinaria. Para revisar decisiones judiciales.
Que la Corte Suprema, en vez de cumplir el rol constitucional que correspondía, se hizo una tercera instancia simple, que cualquiera a través del artículo del decreto ley 285/58, que siempre sea parte de la nación, podía llegar hasta ellos, que estaba excediendo su rol en la Constitución. Bien, y en el considerando 15 van a dar 4 ejemplos de remedios, digamos, que el Poder Legislativo le da al Poder Judicial para agrandar o achicar su competencia. ¿Cuáles son esos 4 instrumentos que le da? A ver. Igual, nada, no sé qué hora es. Y ya debe estar abierto entonces. Perdón, ahí volví. Entonces teníamos los 4, las 4 herramientas que son las que fueron dejando de lado paulatinamente para achicar esa competencia. ¿Cuáles son? Que afecten, obstaculicen o comprometan o perturben el desenvolvimiento de las actividades esenciales del Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las municipalidades, de sus reparticiones centralizadas o descentralizadas, o entidades que afecten a alguna actividad de interés estatal. Pero todo eso tenía una palabrita anterior que es medidas cautelares. Entonces, eso es algo que la Corte va a dejar de lado. Es decir, yo no voy a atender medidas cautelares así porque sí, vía recurso ordinario. Pero antes de eso había citado el artículo 280. ¿Recuerdan el 280 del Código Procesal? Sí. El writ of certiorari, ¿se acuerdan? La escritura de certiorari que viene del derecho anglosajón, que es un instrumento para rechazar de volea causas que le llegan a la Corte. ¿Recuerdan que lo vimos? Que es como una planchuela que le dicen no hay cuestión federal suficiente. Recuerden, porque esta es una pregunta del examen. No hay cuestión federal suficiente, entonces la Corte, sin dar mayor argumento, sin dar justificaciones de manera discrecional, dice, bueno, no se justifica, ¿recuerdan? El salto de una Cámara a la Corte Federal o de alguna instancia ordinaria, Cámara Ordinaria o Superior Tribunal de Provincia a la Corte Federal. Entonces tenemos el 280, las medidas cautelares, y después dice 2 más. El recurso ordinario previsional, que ya lo vimos con Iskovich, que también lo va a dejar de lado, y el tercero es el salto de instancia, el per saltum, que lo dice ahí, competencia extraordinaria al establecer la vía de apelación por salto de instancia. Entonces, eso es lo que va a achicar y va a decir, eso va a ser súper restringido y excepcionalísimo. Entonces, hasta ahí termina con lo del criterio de relevancia. Y en el considerando 16 empieza con el alcance del recurso ordinario. ¿Sí? ¿Cuál es? Y habla de criterios trascendentes. Y quisiera leer ahí el considerando 17. ¿Pueden leer? Que por su naturaleza misma, el recurso ordinario aquí cuestionado constituye un ámbito de expresión de la competencia de esta Corte, tanto en el aspecto cuantitativo como en la diversidad de temas fácticos y jurídicos, que presiden del criterio de trascendencia señalado,
la admisibilidad basada en el valor económico del pleito, en tanto permite someter casos al tribunal sin acreditar una cuestión de derecho federal. Se encuentra en abierta contraposición con las señaladas fundaciones de esta Corte en los considerando del 11 al 15. Funciones. En efecto, Funciones de esta Corte. Las señaladas funciones de esta Corte. Fíjense que te lo dicen, de considerando 11 al 15. Te digo cuáles son las funciones principales. ¿Sí? Es como una referencia didáctica que hace la Corte. Ahora, ¿qué es lo importante? La Corte dice, che, me están llegando causas solamente por el monto y no por la relevancia federal que tiene. Como dice, sin acreditar la cuestión federal, de derecho federal. Que recuerden, siempre era el fundamento para poder acceder a la Corte. Si viniera de donde vos vengas, tenés que justificar esa cuestión federal que estaba en el artículo 14 de la ley 48. ¿Sí? Recuerden, una tipología de 3. Cuestión federal simple, cuestión federal compleja, directa o indirecta. ¿Sí? Alguna de las 3 tenés que poder justificar, y todo se basa en la supremacía constitucional, del bloque constitucional, ¿sí? De los tratados también, de las leyes y de la propia Constitución. Bien, vamos al el párrafo que le sigue, por favor. en efecto, la Corte Suprema debe fallar todos los asuntos en que pueda estar comprometidos algún principio constitucional, sin que estas cuestiones se midan por la cantidad de dinero que pueda importar, porque un caso es el que esté en juego una suma muy elevada puede depender de una norma de derecho común, mientras que una cuestión de unos pocos centavos puede afectar todo el sistema de la propiedad y quizás todo el sistema constitucional. Por consiguiente, nunca puede servir el criterio de la cantidad, sino el de la calidad de la causa. Uno más. Considerando el requisito económico como lo hace la legislación impugnada, el recurso ordinario se apoya entonces en un criterio que no tiene como cabida dentro del rol constitucional de este tribunal. Que no tiene hoy cabida. Y ese hoy lo resalto porque la Corte lo que va a hacer es un análisis dinámico. ¿Sí? Va a decir, bueno, por ahí en otro momento sí, pero hoy en día lo que yo evalúo, considero, sopeso, es que mis funciones relevantes, mis funciones fundamentales, se contraponen a tener que resolver causas solamente por el número, por el monto, digo, por la cuantía económica, la cantidad de dinero, dice. Entonces, este es el fundamento que da lugar al holding. Es decir, mire, ROA por cantidad económica no voy a tratar más. Yo voy a tratar los ROA, pero si tienen relevancia federal, si hacen una cuestión federal suficiente. Y yo esto lo uno con el considerando 19, ¿podemos leer el 19? Esperen que quería leer por ahí. Se apartó la doctrina tradicional, es cierto, y cualquier salto de instancia se llama per saltum, sí, cualquiera, per saltum es el latinazgo, digamos, pero es así. Vamos al 19. Que, por las razones expuestas, la vigencia de esta vía de apelación en la actualidad se contrapone en la misión específica del tribunal, por lo que cabe declarar inconstitucional el artículo 24, inciso 6, apartado A del Decreto Ley 285/58. Fíjense, siempre yo tengo que dar un fundamento en el holding y tengo que citar una fuente legal. Todo eso lo tengo que poner en la regla que me va a quedar, la regla de derecho. En el considerando 18, va a decir, bueno, si a mí no me va a importar el monto del juicio para habilitar un recurso ordinario, ¿qué es lo que me va a importar? Entonces, fíjense el segundo párrafo, ¿sí? Habla primero de las trascendentes tareas, etc. El segundo párrafo empieza teniendo presente entonces. La competencia de la Corte, ese.
Sí, perdón. ¿Lo leo? Sí. Teniendo presente entonces que la competencia de la Corte debe regirse por criterios que hagan a salvaguardar de principios constitucionales y que, como se ha dicho, un parámetro cuantitativo y mecánico como criterio, circo valor económico de litigio no es un medio de por sí idóneo para evaluar la afectación de los valores de nuestra Carta Fundamental. Deviene insostenible la distinción efectuada por el artículo 24, inciso A, inciso 6, apartado A, del decreto 1285 del 58. Bien, stop. Reitero una recomendación para todos y todes. Lean en voz alta en sus casas. Tómense 5 minutos por día para agarrar cualquier texto, diario, lectura, literatura y leer en voz alta. Es una gimnasia, ¿sí? Tranquilos, sin apurarse y sin saltearse nada, ¿sí? Hay que practicarlo eso. A los abogados nos viene muy bien. Entonces, repasando, Luz. Decíamos, la competencia de la Corte, los criterios, los principios, y acá dice, mire, el parámetro cuantitativo como algo mecánico, bueno, no va más, hasta acá llegó, no corre más, no es un medio idóneo para evaluar si yo tengo que interceder y si están en juego los, dice, valores de la Carta, ni siquiera los derechos, dice los valores, ¿sí? Entonces es insostenible esa distinción del decreto ley, del viejo decreto ley que utilizamos siempre. ¿Cómo sigue? Luz. A su vez, la discriminación entre los procesos judiciales, según que la nación sea o no parte, tampoco se adecúa al rol constitucional que guía la competencia de esta Corte. a ver, acá lo que va a decir es, mire, en realidad el fundamento del recurso ordinario es darle al Estado un privilegio, es la posibilidad de pleitear ante la Corte, de subir una causa a la Corte. ¿Por qué? Porque el Estado tiene especiales intereses que resguardar. Entonces el sistema jurídico le permite tener esa vía ordinaria de apelación. Es decir, si una sentencia de Cámara va contra sus intereses, el Estado puede ir ante la Corte. Pero puede ir él como actor, o si perdió como demandado. Digamos, puede instar él el recurso ordinario ante la Corte. Entonces dice, bueno, cuando la nación sea parte, ¿eso se adecúa al rol constitucional que yo como Corte tengo que analizar? ¿Cómo sigue entonces? Es que la apelación ordinaria... Luz. Perdón, tenía el micrófono apagado. Es que la apelación ordinaria ante este tribunal, si bien compete la potestad recursiva de ambas partes, únicamente tiene en miras la protección de recursos del Estado. Esta relevante finalidad tuitiva del Estado tiene adecuada protección ante otras instancias y no se condice con el rol constitucional de esta Corte tiene asignado. Eso es lo que yo había dicho de lo que sería que se viola el principio de igualdad y se produce una discriminación entre el Estado y las partes. Bien, pero acá la Corte no está diciendo, está mal que el Estado tenga esta herramienta. ¿Sí? Y da ahí el fundamento, como dice, relevante finalidad. La última relevante frase. finalidad tuitiva del Estado. ¿Qué quiere decir, Luz? Ya lo vimos. Relevante finalidad tuitiva. Tuitiva, ¿qué quiere decir? ¿Alguno se acuerda? Lo vimos la clase pasada. Protectoria. ¿Cómo? Protectoria. Protectoria. Ahí dice, ahí ya. Uy, se me tapó.
que protege y defiende. Bien, muy bien, protectoria. Es decir, es el recurso ordinario puesto de esta manera, protege al Estado, le da una chance de seguir litigando. Y la Corte no lo ve mal. Pero lo que dice es que esa facultad, esa función o esa protección se puede cumplir por otros medios. ¿Sí? El Estado lo puede seguir cuidando sus intereses por otros medios y no con este recurso que le llena a la Corte de causas solamente por el monto económico. Entonces, después viene el holding en el considerando 19. En el considerando 20, retoma Ilkovich con esto de la línea divisoria, ¿sí? Si es que se notificó la sentencia de Cámara. Entonces, los juicios que ya tenían sentencia de Cámara y estaban por llegar a la Corte, bueno, eso los voy a tomar, dice la Corte. Ahora, todos los que todavía no tenían sentencia de Cámara notificada, bueno, eso quedan boyando. Quedarán para resolver. Después viene, efectivamente, considerando 22 y 23 los hechos. Es raro que estén a esa altura del fallo, ¿sí? Pero es para que estemos atentos como nos enseñaba Gordillo, ¿sí? Lo principal son los hechos, hay que buscarlos. A veces están al principio, a veces están al final, a veces están medio escondidos, a veces están mejor expresados en un voto individual que en el voto mayoritario, y otras veces los tenemos que ir a buscar al dictamen del procurador. Con todo eso nos hacemos una idea de la cuestión específica. Casuística, ¿no? Vamos al considerando 26. ¿Tienen por ahí? ¿Claribel? Sí. Considerando 26. Que en cuanto a la relación laboral existente entre las partes, el memorial de la demandada no rebate adecuadamente los fundamentos de la sentencia apelada. Sus quejas solo constituyen una mera reiteración de argumentos dados en las etapas anteriores del proceso y no agregan elementos nuevos u otras razones que justifiquen una solución distinta a la adaptada, por lo que resulta ineficaces a fin de obtener la renovación del pronunciamiento que se solicita. Se agravia la demandada porque la Cámara desestimó sus quejas en orden a la legalidad de la contratación del actor mediante un contrato de locación de servicios, pese a las pruebas producidas y testimonios concordantes teniendo al establecerlo. Sin embargo, no indica la recurrente a qué prueba se refiere ni hace un mínimo análisis de la declaración testimoniales rendidas en la causa, limitándose a generalizar sin refutar los fundamentos del fallo. En Bien. efecto, Momento, hasta ahí. Lo que está haciendo acá la Corte es ir al fondo de la cuestión. Bueno, ¿qué se estaba debatiendo? Se estaba debatiendo el monto de una indemnización y si estaba bien registrada la relación laboral o no, si había fraude o no. Y ahí lo que le dice al Estado, fíjense, el Poder Judicial le dice al Poder Ejecutivo, ¿sí? En cabeza de un ministerio, el memorial, ¿qué era el memorial? Ya lo vimos aquí. Oh, sí, lo tengo acá. Habíamos visto la semana Los pasada. expedientes. Los expedientes, es muy amplio decir los expedientes. Tenía que ver con cuando uno hace una apelación. ¿Recuerdan? Los fundamentos, los documentos, profe. Los fundamentos de la apelación, exactamente. Muchas veces yo presento un recurso de apelación, pero sin fundar, es decir, sin dar las razones, los fundamentos, mis argumentos. No expongo mis argumentos, simplemente digo, vengo a apelar la sentencia de Cámara, pim, pam, pum. A veces puedo después presentar esos fundamentos ante la misma Cámara y en otras oportunidades lo tengo que hacer ante la Corte. No me voy a meter ahí, es materia procesal, pero para que ustedes sepan, el memorial es eso, el memorial de agravios muchas veces se llama también, van los fundamentos de una apelación. Acá le dice al Estado, mire, cuando usted me trajo el memorial, no pudo acreditar esto y esto. Es decir, le rechaza las razones que él da para revertir la sentencia de Cámara.
Vamos al 28. Maribel. Que la queja vinculada a que la sentencia impugnada arrastra la imperfecta consideración que efectuará el juez de grado respecto del pago de indemnización percibida por el distrito ocurrido en el año 1992 debe ser desestimada. No puede someterse a conocimiento de este tribunal planteos que no fueran propios oportunamente ante la alzada, habida cuenta de que todo cuestionamiento ajeno a ese límite resulta fruto de la reflexión tardía y no puede ser examinada en la vía de apelación ordinaria en tercera instancia. No. Artículo Esta es una 274 del materia, Código. es una cuestión procesal, pero está bueno que lo entendamos. Primero, una pregunta. Habla de juez de grado y habla de alzada. ¿Es lo mismo? Son cosas diferentes. El juez de grado es el de primera instancia y el del alzada el de segunda instancia. Bien, Claribel, perfecto. Tenés aprobada la materia botánica 4. Y después dice, lo que está diciendo de fondo es, mire, si hubo un planteo, si usted no lo hizo en primera instancia, no lo puede traer ahora. Eso es, digamos, la razón de ser de un recurso ordinario de apelación. Yo no puedo llevar nuevos argumentos. Tengo que llevar al nuevo tribunal argumentos nuevos, perdón, los mismos argumentos, pero dando las razones de por qué el juez de cámara está equivocado. Pero no puedo introducir materia nueva, prueba nueva, ¿sí? Entonces dice, no puede someterse al tribunal planteos que no fueron propuestos oportunamente ante la alzada, ¿sí? No puedo abrir ahí una caja de Pandora. Entonces habla de reflexión tardía, ¿sí? Ya llegaste tarde. Bien, y vamos, acá es importante, vamos a la resolución. Hoy leía algo Luz. Recuperemos esa resolución y veamos el efecto práctico concreto en el día a día de Mr. Anadón. ¿Cómo se llamaba? Salvador. Tomás Salvador. ¿Qué le pasó a Tomás Salvador después del fallo de la Corte? ¿Qué resuelve la Corte? A ver. Que oída la señora Procuradora Fiscal, se resuelve primero la declaración de la inconstitucional del artículo 24, inciso 6, apartado A del Decreto Ley 1285/58. Segundo, declara desierto el recurso ordinario. Oída la Procuradora, ¿qué quiere decir? ¿Que venía gritando por los pasillos? No, que llevó todo el informe y se lo dio a los jueces ¿Qué informe? del fallo. ¿Cómo se llama ese informe? Da No una me acuerdo. recomendación. El informe del procurador. Ahí está, una recomendación. ¿Cómo se llama? Un dictamen, profe. Dictamen, muy bien, un dictamen. Dictamen de procurador. Bien. Al procurador hay que escucharlo, o procuradora, hay que escucharlo. Es decir, hay que leer el dictamen, tenerlo en consideración. ¿Pero es vinculante o no es vinculante? No. Acá Brigitte y No. Erika dicen, muy bien. No, no es vinculante. Entonces solamente lo escucho. Si quiero, me adhiero a sus fundamentos en todo o en parte, y si no quiero, no le doy ni pelota. Bien, ¿qué resuelvo? Uno, declarar la inconstitucionalidad. Bien, ya lo vimos, del decreto ley. ¿Con qué alcance? Si no dice nada, ¿qué alcance tiene la inconstitucionalidad? Y para ese caso, seguro, y para los de venir, los que van detrás, ¿no? Solo para ese caso. Solo para ese caso, ¿sí? La inconstitucionalidad es para el caso, salvo que la Corte diga otra cosa. Es con alcance general, para casos análogos, no sé, a veces busca fórmulas donde en realidad lo que está haciendo es derogando el artículo. Ya lo vimos esto. Pero acá no dice nada, o sea que dice inconstitucionalidad, punto, o sea que es para Mr. Anadón y el Estado Nacional en esta causa. Bien, 2. Declara desierto el recurso. Declara Seguí, desierto Gonza. el recurso ordinario de apelación deducido por la demandada. ¿Qué quiere Eso es lo que decir? dice. Lo mandó al Sahara, al desierto de Atacama. Eso pensé yo cuando lo estaba leyendo.
quede como que desierto. Es como que no se acepta el recurso ordinario de apelación deducido. Bien. Declarar desierto es lo mismo que decir, mire, los fundamentos que usted me trajo son inconducentes. No tiene sustento. Eso es declarar desierto. La palabra desierta es una palabra... ¿De qué tipo? Ya lo vimos esto cuando estudiamos lenguaje. Yo voy al desierto o declaro desierto. Vaga. Es Ambigua, profe. ambigua. Ambigua, muy bien. ¿Por qué? Franco, ¿por qué? Tiene diferentes acepciones la misma palabra. Muy bien, diferentes acepciones. Excelente, diferentes clases de objetos. Bien, 3. Tengo la explicación, pero no la recuerdo, pero igual la voy a leer. Aclarar que las causas en las que haya sido notificada la sentencia de Cámara con anterioridad al momento en que el presente pronunciamiento quede firme. Continuará su trámite con arreglo a la norma cuya inconstitucionalidad aquí se declara. Yo tenía la explicación, pero ahora mismo no la encuentro, la tenía escrita en un papel. Bien, pero no me la acuerdo. pensala. Sí. ¿Qué verbo usa? El primero. Punto 3, ¿cómo empieza? Aclarar. Aclarar, bien, aclarar. ¿Y por qué la Corte tiene que aclarar? ¿Para qué aclara algo? Para que sepan cómo actuar, para que quede bien expresado, o sea, bien firme la intención. Pero fíjense, acabamos de decir, la Corte resuelve esta causa con una inconstitucionalidad. Punto, se acabó. Ahora, después tiene que resolver algo para otras causas. Fíjense, aclarar que las causas no son estas, son otras, análogas, que tengan el mismo problema, que sean recursos ordinarios de apelación ante la Corte por monto de una indemnización laboral, una causa civil o lo que fuere. Entonces dice, para todas las otras causas que sean similares a estas, voy a hacer una aclaración. Miren, si ya salió de Cámara, se notificó, bueno, las voy a tomar, solamente esas, ¿sí? Serán muchas, pocas, más o menos. Ahora, todas las que estén todavía por dictar sentencia de Cámara, ¿sí? O haya dictado sentencia pero no se haya notificado a las partes, todas esas a mí no me llegan más, ¿sí? Mueren ahí. Lo que diga la Cámara es la última instancia. ¿Se entendió? Ese punto 3 ya no es más para Nadón con Estado Nacional, es para todas las demás. Lo mismo que hacía Nitkovich. Y el punto 4, ¿qué dice? Y poner las cotas a la vencida. ¿Qué quiere decir? ¿A la vencida o a la vecina? No, vencida. Sería el Estado. ¿Y qué quiere decir? Al Estado, imponer las cotas al Estado. Entonces, vuelvo. Pregunta del millón. Señor, siempre me olvido. Tomás Salvador Anadón. Recibió esta sentencia. ¿Festejó o no festejó? ¿Qué pasó? Esa es la parte no escrita en el fallo. Que no sé. No, y si dice que se supone que tiene que hacer lo que dice la segunda instancia. ¿Y qué dijo la segunda dice instancia? La Corte. ¿Y qué dijo la segunda Que instancia? le elevó el monto. Que se pague la indemnización. Considerando el 23, segunda instancia le había elevado el monto a Nadón por... No recuerdo bien el monto, pero se lo había elevado mucho más de lo que primera instancia. ¿Y le dio la razón en que había habido fraude laboral? Sí, que había habido un encubrimiento
en que en este caso la actora, el Estado, encubría los pagos como que él era terciarizado, pero en realidad no era terciarizado, y que las boletas que daba en realidad era como el cobro de eso que hacía, que el Estado se lo pagaba. Bueno, fíjense, la Corte podría haber dicho eso mismo. En una palabra, señor Nadón, usted tiene razón y tiene derecho a cobrar porque esto es una relación laboral estable, que tendría que haber estado registrada con el Estado Nacional, y usted tendría que haber estado en relación de dependencia, pim, pam, pum. Lo podría haber dicho en 4 considerandos. Pero aprovecha este fallo para resolver una cuestión que para la Corte como órgano es mucho más trascendental, que es ¿cuántos como estos fallos me voy a tener que seguir ocupando? ¿De cuántos me voy a tener que seguir ocupando? Y si hubiera sido como yo digo al principio, que solo resolvía la causa de fondo laboral, hoy no estaríamos estudiando este fallo nosotros. Sí, por ahí lo verían en derecho laboral, pero no acá. Lo que nos interesa no es el fondo, sino es por qué la Corte resuelve que el recurso ordinario, que es como un acordeón, ¿viste? Ahora lo que va a hacer es achicar, ¿sí? Y todas las demás quedan afuera. Pero me interesa que entendamos cómo queda la suerte de las partes, o sea, qué pasa después de que se resuelve. Si no, estudiamos conceptos y nos olvidamos de la vida diaria. Y cuando dice costas a la demandada, quiere decir que no solo le van a pagar la indemnización, sino que no va a tener costos del juicio. O sea, Nadón sale indemne de haber ido a la corte, de tener que pagar los abogados, la tasa de justicia y todo eso, y recibe la indemnización que requirió. Firmado por los 3 jueces. ¿Se entendió? Sí. Bien, antes Sí, que se nos nosotros corte. habíamos armado Sí. un Power con Lore, donde explicaba exactamente cómo iba el paso a paso, primera instancia, segunda instancia, y cómo se llega a la corte, y también cómo la actora, en este caso Nadón, sostiene por qué no debía ser viable en la corte, que esos son los fundamentos que da Nadón para que lleguen a esto de que ese decreto ley sea declarado inconstitucional. Bien, Que se están está por considerando cortar. 4. Hablando de la corte, se está por cortar y volvemos. Pero no me llegó ese PowerPoint, ¿puede ser? No sé, ahora le preguntamos a Lore, Bueno, no me llegó. Así que nos reayudó un montón. Genial. Bueno, ahí volvemos para ver fallo Clarín. Persaltum Clarín. Y vemos si recuperamos ese PowerPoint. Bien, somos 54, ¿eh? Tenemos